¿Cuál es la proteína de alta calidad entonces? Es aquella derivado de pescado entero o krill entero, denominada en su etiqueta en inglés como whole. Esto debe aparecer dentro de los dos primeros ingredientes de la lista. Esto es lo que separa un alimento de alta calidad con un alimento de baja calidad. Si el primer ingrediente no es krill o pescado entero y tiene un porcentaje menor al 9% de ceniza, podemos saber inmediatamente que el fabricante utilizó un exceso de cereales, como la soya, la cebada o el trigo, para rellenar este pellet. Y existe una gran diferencia entre que el fabricante utilice krill o utilice otro crustáceo o camarón, ya que el krill necesariamente se tiene que utilizar entero. Sin embargo, otros crustáceos, como la Artemia salina, como los camarones mysis, el gamarus, puede utilizarse en mayor porción su concha que la carne, ya que se puede despojar. De la ceniza te podemos contar que son todos los componentes inorgánicos de la composición, es decir, los minerales, que provienen del procesamiento de las conchas, escamas, huesos, como también las algas y los cereales. Al utilizar ingredientes enteros, whole en su etiquetado en inglés, de proteína marina como el krill o el pez entero, es inevitable tener niveles de ceniza. Pero ¿cuáles son los niveles de ceniza recomendados para un alimento entero? Va desde del 8% al 9%. Si encontramos un alimento que señala tener componentes enteros, pero su porcentaje de ceniza es menor al 8%, quiere decir que se utilizaron escasos trozos enteros y se utilizó una mayor cantidad de cereales o algas. Si un alimento tiene porcentajes mayores al 10% de ceniza, quiere decir que no utilizaron elementos enteros, utilizaron residuos post-procesamiento de pescado deshidratado como conchas, espinas, escamas y huesos. Existen alimentos que tienen niveles muy altos de ceniza y es por eso que no lo declaran en su etiquetado. Como ya sabes, al tener niveles altos de ceniza, te están diciendo que utilizaron mayores residuos post-procesamiento como conchas, huesos, escamas y poca carne del pez. En Estados Unidos es obligatorio señalar los niveles de ceniza. Todo alimento que no lo señale no podrá ser comercializado ni certificado por la USDA. Y por último, los ingredientes hacen la gran diferencia. Los ingredientes van de mayor a menor concentración. Como pueden ver en el recuadro inferior, el primer elemento que aparezca en la lista de ingredientes es aquel que tiene la mayor concentración dentro de su composición, y así sucesivamente llegando al de menor concentración. Es vital entender la diferencia entre elementos enteros o de harina. Al utilizar elementos enteros, whole en su etiquetado en inglés, es vital entender la diferencia entre elementos enteros o de harina. Al utilizar elementos enteros, whole en su etiquetado en inglés, el fabricante nos asegura que utilizó el pez entero, o el krill entero, o otro crustáceo de forma entera, la que garantiza una mayor cantidad de carnes, de pescado o de krill o de ostión en su composición. No así cuando el fabricante señala que utilizó harina de pescado, ya que al no identificar de qué pez corresponde su harina, quiere decir que esta harina de pescado corresponde a la más económica, que es la hecha con un pez pequeño, muy alto en huesos y muy económico, entregando poco valor nutricional. Además, es importante destacar que muchos alimentos comercializados en Chile utilizan hígado de pollo como fuente proteica, y el hígado de pollo es de un animal terrestre. Por ende, no es muy digestible para tus peces, provocando constipación y posteriores enfermedades, hasta llegar a la muerte. Por eso hacemos un llamado a no utilizar alimentos que en su fórmula tengan proteína de origen de animales terrestres. Y ahora vamos a practicar lo aprendido. Ejemplo número 1. Vamos a empezar por el análisis garantizado. En este recuadro podemos darnos cuenta que tiene un 44% de proteína. Como bien mencionamos, el porcentaje no es lo importante, sino el origen. De todas formas, debemos saber que cualquier alimento superior al 50% es dañino para nuestros peces.
y cualquier alimento inferior al 32,5% es deficiente para nuestros peces. Sobre la grasa, tiene un 8% de grasa. Sabemos que lo ideal es un 5%, pero es aceptable hasta un 10% de grasa. Sobre la fibra, tiene un 2%, que es lo que utilizó para aglutinar este pellet o hojuela. La humedad es de un 10% y la ceniza es de un 13%. Entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre la ceniza? Que si es sobre el 10%, quiere decir que utilizó mayor cantidad de residuos post-procesamiento, es decir, huesos, escamas, conchas, para poder formular este alimento. En sus ingredientes tenemos que el primero es harina de pescado. No individualiza el pescado, por lo que corresponde a la harina de pescado más económica. Luego tiene harina de krill, harina de trigo, maíz en escama, levadura de cerveza. Tiene 3 cereales, lo que significa que está utilizando una cantidad excesiva, la cual puede provocar constipación a los peces en un largo plazo. De hecho, continúa con harina de gluten. Posteriormente, en sus otros componentes tiene harina de algas secas, que si bien es un componente de origen marino, pero ya está en bajas concentraciones. Posterior, en su listado de ingredientes tiene astaxina, que aumenta la coloración de los peces, pero dentro de su cantidad de ingredientes ya está en una zona media-baja, la cual su concentración no es tan importante para poder causar un aumento en los tonos de los peces. También es importante fijarse si el alimento es en hojuela o en grano, ya que como mencionamos en el estudio, todo alimento en hojuela al contacto con el agua pierde todos sus elementos hidrosolubles, que son los aminoácidos, vitamina C y el complejo B. Este alimento corresponde a una marca conocida a nivel internacional. Sin embargo, ahora que sabemos analizar los ingredientes y el análisis garantizado, no se separa mucho de lo que ya tenemos en el mercado chileno. En caso de estar en Chile, tendría un valor aproximado de 7.985 su presentación de 45 gramos. Ejemplo número 2. Vamos a comenzar por el análisis garantizado. Tenemos de proteína cruda un 44%. Esto no nos quiere decir mucho hasta que veamos el origen de esta proteína. Sin embargo, siempre tienen que tener presente los límites. El límite superior, que es el 50%, y el límite inferior, 32.5%. De grasa tiene un 3%. Y sabemos que lo mínimo requerido para completar la necesidad energética de tus peces es un 5%. Todos los excesos se van a almacenar en tu hígado como grasa. Este alimento tiene un 3%, lo que no estaría cumpliendo con el aporte energético diario para tu pez, lo que estaría llevando a tu pez a utilizar otras fuentes de energía, como son las proteínas del cuerpo del pez, es decir, descomponiendo su musculatura, lo que a la larga lo va a llevar a un estado de desnutrición y posterior mortalidad. De fibra tiene un 0,5%, de humedad un 7% y de ceniza un 4%. Nosotros sabemos que todo alimento menor al 8% de ceniza fue realizado con mayor relleno, es decir, con cereales, trigo, cebada, levadura o soya, en su mayor proporción. Luego de ver este análisis garantizado, nos vamos a los ingredientes para ver si la información que nos entrega el análisis garantizado es cierta. El primer elemento listado en su lista de ingredientes son cereales. Y como pudimos ver en el análisis garantizado, cualquier alimento menor al 7% de ceniza nos quiere decir que utilizaron una mayor cantidad de relleno, es decir, mayor cantidad de soya, de levadura y otros cereales. Aquí podemos ver que es verdad. Su primer ingrediente son cereales. Luego tenemos subproductos de pescado, crustáceos varios, algas, aloe vera y colorantes. ¿Por qué el fabricante tiene que utilizar colorantes en su hojuela o pellet? Esto es básicamente porque los elementos que utilizaron son de tan baja calidad que no logran teñir de manera natural el pellet. Generalmente,
los alimentos que tienen krill o tienen una mayor concentración de algas, no van a ver que en su lista de ingredientes tienen colorantes. Los fabricantes utilizan colorantes para poder simular que tiene algas o tiene krill el alimento, pero al utilizarlo te darás cuenta de que tu agua se comienza a teñir del color de la hojuela o del pellet, y teniendo que aumentar los cambios de agua durante el mes. Este alimento es bastante conocido en Chile, su precio es de 4.900, su presentación de 50 gramos, y bueno, es uno de los alimentos más básicos que está en el mercado y como pueden ver no cumple con el requerimiento mínimo para tus peces. Te recomendamos evaluar otra alternativa. Ejemplo número 3. Vamos a comenzar por el análisis garantizado. Este alimento tiene un 48% de proteína, que como sabemos, siempre tenemos que fijarnos en los límites. Superior al 50% hace daño, inferior al 32.5% no es suficiente para tus peces. De grasa tiene un 5%, que es lo óptimo para entregar energía a tus peces de acuario. De fibra tiene un 4%, de humedad tiene un 10% y de ceniza tiene un 9%. Si sus ingredientes son de elementos enteros, estaría dentro del rango óptimo. Ahora, vamos a analizar sus ingredientes. Tiene krill y pez entero. Esto ya no está hablando de un alimento de alta calidad. La harina de trigo que utilizan es para aglutinar su pellet. Luego contiene alga marina de ulva, alga chorela, beta-caroteno. Junto con el krill ya están potenciando los colores naturales de tus peces sin tener que utilizar otros alimentos para esta finalidad. Posteriormente tiene espirulina y kelp, que son dos tipos de algas en un solo alimento. Ajo para fortalecer el sistema inmune, alfalfa, aceite de pescado con omega 3, alga wakame y alga espinoso. En total, este alimento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuentes de fibra y de alga marina, entregando sus nutrientes y que son de mayor aceptación para los peces. Sus fuentes proteicas provienen del krill antártico y del pez entero, lo cual los peces lo van a aprovechar de mejor forma. Este alimento sí está en Chile y tiene un valor promedio de los 9.900 pesos, su presentación de 50 gramos. Hemos protegido su marca para no beneficiar a cualquiera y solo dedicarnos a analizar los ingredientes y el análisis garantizado de distintos alimentos. Para finalizar esta exposición, conclusiones. Tener la conciencia que una alimentación deficiente puede provocar consecuencias negativas en tus peces. Como ya lo vimos, puede provocar la presentación de patologías o de mayor contaminación en tu acuario. La hojuela solo sirve para mantener a tus peces, no para el crecimiento o la reproducción. Como vimos en el estudio, todas las hojuelas al contacto con el agua pierden sus nutrientes hidrosolubles, que estarían siendo los aminoácidos, la vitamina C y el complejo B. Es importante que antes de elegir un alimento, revisar su análisis garantizado y su lista de ingredientes más que el precio, porque muchas veces suele ocurrir que la gente se guía por el precio o lo que le recomienda el dueño de la tienda sin tomar en cuenta estos otros elementos. Y se podrán dar cuenta que comparando alimento con alimento, muchos son iguales. Muchos son de origen de harina de pescado y solo existe uno actualmente en el mercado que es de componentes enteros. Es fundamental entender la diferencia entre componentes enteros y la harina de pescado, ya que esto separa un alimento premium a uno de baja calidad. Si tú quieres ver a tu pez obtener su desarrollo máximo en tu acuario, debes preocuparte de dos cosas. Una, principalmente, es darle la condición necesaria dentro del acuario, es decir, los parámetros de agua acorde a tu pez, y por otra parte, entregarle una alimentación de calidad, ya que cualquier alimentación que esté bajo los niveles de grasa, sobre los niveles apropiados de proteína, o que sea deficiente en alguno de los elementos que conversamos, provocará que tu pez no se desarrolle en su óptimo y muera antes del plazo estipulado de cada especie. Y no se confundan sobre el porcentaje de proteína.
En estos alimentos que analizamos anteriormente son alimentos para peces tropicales, es decir, peces de una alimentación omnívora con un requerimiento proteico un poco más alto. Pero siempre tienen que tener en cuenta los límites. No debe sobrepasar el 50% ni ser inferior al 32.5%. Si quieres darle una mejor dieta a tus peces, debes darle el porcentaje indicado de proteína. Recuerda que un pez herbívoro no es 100% herbívoro. Su 70-80% de alimentación corresponde a elementos de origen vegetal, sin embargo también necesitan de crustáceos y otros alimentos. Si tu pez es carnívoro, no quiere decir que solo coma carne, sino que el 70-80% de alimentación está basado de proteínas, pero también necesitan los otros componentes vegetales. Y el pez omnívoro, como bien sabes tú, es un 50 y 50%, tanto de alimentación vegetal como de alimentación carnívora. Y esto es muy importante a la hora de comprar tu alimento, porque si compras un alimento de baja calidad, tendrás que comprar otros productos para satisfacer la dieta de tus peces. A diferencia que si compras un alimento de alta calidad, este te estará entregando todo lo necesario para tu pez, sin tener que incurrir en otros gastos. Los alimentos premium contienen proteína de origen marino, algas en diferentes proporciones para cubrir todas las necesidades de tus peces, contienen los elementos que potencian el color natural de tus peces como es el krill y el betacaroteno, además de tener ajo que estimula el sistema inmune, como también entregar las vitaminas y minerales necesarios. Con esto te estás evitando tener que comprar acondicionadores que tengan vitaminas y elementos de trazas, ya que lo estás recibiendo a través de los alimentos. Elige el grano en vez de la hojuela, ya que como lo discutimos en reiteradas ocasiones, la hojuela pierde sus nutrientes con el contacto con el agua. Muchas gracias por el interés mostrado. En la sección comentarios podrán ver la bibliografía de donde sacamos toda esta información, porque siempre es importante hablar con base y con fuentes científicas. Si tienes dudas sobre algo de lo que expusimos o quieres saber más de cómo analizar tu alimento que tienes en este momento en tu acuario, escríbenos a tumundopet@gmail.com o postéanos en esta misma publicación. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.